Buenos días, para el taller número 3 de cálculo integral vamos a presentar René Ibáñez, Piero Benavente, Esteban Lagos y Diego Castro. El tema a tratar es el teorema de Pappus. Vamos a hablar sobre el centroide y el teorema de Pappus. Ya, ¿por qué hablamos del centroide? Porque es uno de los datos que debemos conocer para aplicar el teorema de Pappus. El centroide es el punto que define el centro geométrico de un objeto y los métodos para calcularlo son independientes del peso del cuerpo y dependen solo de la geometría del cuerpo. Es decir que no necesariamente el centroide es el centro de masa. ¿Cómo calcular el centroide? En algunas figuras conocidas, por ejemplo en el rectángulo, tenemos que en el eje X el centroide está en la mitad de la base y en el eje Y en la mitad de la altura. En un triángulo rectángulo, por ejemplo, en el eje X está en 2/3 de la base y en el eje Y 1/3 de la altura. Tenemos un cuadrante circular donde en el eje X está en 4 veces el radio partido por 3pi en el eje X y en el eje Y igual, 4 veces el radio partido por 3pi. En un semicírculo está en el centro de simetría en el eje X y 4 veces el radio partido por 3pi en el eje Y. El teorema de Pappus, el teorema del centroide de Pappus, también conocido como el teorema de Goulding, relaciona superficies y volúmenes de sólidos en revolución con sus respectivos centroides. Los dos teoremas de Pappus se usan para encontrar el área superficial y el volumen de cualquier objeto en revolución. El área superficial de revolución es generada al girar una curva plana alrededor de un eje fijo y el volumen de revolución es generado al girar un área plana alrededor de un eje fijo. Entonces vamos a ver el primer teorema sobre el área de una superficie en revolución. El área de la superficie en revolución es igual a la longitud de la curva generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide de dicha curva al momento de generar la superficie. Es decir que debemos conocer nosotros el centroide, la distancia del centroide al eje de donde se está haciendo girar el objeto y la longitud de arco del objeto, la longitud del perímetro del objeto. Entonces la fórmula para el primer teorema es el ángulo de revolución, que en este caso es 2pi porque estamos calculando una revolución completa o 360 grados, está en radianes, entonces es 2pi por el centroide de la curva generatriz y la longitud de la curva generatriz. Tenemos un ejemplo en una esfera, queremos calcular la superficie o el área de una esfera, lo vamos a hacer con el teorema de Pappus, conociendo entonces que el centroide está ubicado a 2r partido por pi y que la longitud de arco es pi por r, podemos aplicar en el teorema. Entonces el ángulo es 2pi porque vamos a calcular una rotación completa, el centroide 2r partido por pi y la longitud del arco es pi por r. Si operamos nos da 4pi por r cuadrado, pi con pi se eliminan, 2 por 2 son 4 y r por r cuadrado, 4pi por r cuadrado. Es una fórmula conocida para calcular la superficie o el área de una esfera, que ha sido demostrado. Para el segundo teorema, el volumen de un sólido en revolución es igual al producto del área generatriz por la distancia recorrida por el centroide del área. A diferencia del anterior, donde estábamos viendo el perímetro, ahora vemos el área. ¿Qué nos dice la fórmula? El ángulo, que nuevamente nosotros usamos 2pi, porque vamos a calcular una rotación completa, el centroide y el área generatriz. Veamos un ejemplo, el mismo que estamos viendo antes. Vamos a calcular el volumen de una esfera, y los datos son: el centroide del semicírculo es 4r partido por 3pi, el área del semicírculo es pi por r cuadrado partido por 2, pi por r cuadrado medio, porque vamos a calcular el área de la mitad de la circunferencia y reemplazando en la fórmula tenemos el ángulo 2pi, el centroide 4r partido por 3pi y el área de la semicircunferencia. Si nosotros operamos, nos queda que el volumen es igual a 4/3 pi por r cubo, que es
un volumen conocido para calcular, o sea, una fórmula conocida para calcular los volúmenes de esferas, ¿no? Entonces queda demostrado por el teorema de Pappus que se pueden calcular volúmenes y áreas en revolución sin la necesidad de integrar, ¿no? En estos casos, cuando nosotros podemos conocer el centroide y el perímetro de las figuras, podemos obtener las áreas y volúmenes en revolución sin la necesidad de integrar. También, a diferencia de otros casos, cuando las figuras no son simétricas o no podemos obtener automáticamente las distancias, habría que integrar para conocer la longitud de arco y el centroide de los objetos. Eso es todo. Espero que les encante nuestra presentación y lloren de felicidad.